Entonces, la relación neuropática, de punto de vista de regulación, es muy importante y lo estamos viendo. Y así como existen estos mediadores que estamos conversando, existen sustancias reguladoras en el tracto gastrointestinal que vamos a ver. Nosotros tenemos mapeado aquí que podemos tener hormonas, podemos tener sustancias paracrinas y neurocrinas. Vimos su característica, ¿no? Las hormonas se distribuyen por todo el torrente. Paracrinas son de distancias cercanas, ¿verdad? Autocrinas son las mismas. Y neurocrinas relacionado por un potencial de acción. Justamente aquí las paracrinas, como es cerca, el proceso está relacionado a la difusión. ¿Ok? En estas sustancias reguladoras, nosotros vamos a poder entonces hacer esta clasificación, como se pueden dar cuenta, ¿no? La relación de hormonas, entonces, van a ser secretadas por las células del tracto gastrointestinal, ¿ok? Van a ir por la circulación portal, llegan al hígado, se distribuyen por la circulación sistémica y van a llegar a sus receptores. ¿Qué características tienen que recordar aquí? Que los receptores tienen especificidad. Es decir, hay un ligando, porque son ligandos, las hormonas son ligandos, tienen sus propios receptores, son específicos y también existe una propiedad de saturabilidad. Se pueden saturar. Las paracrinas secretadas se difunden, estas van a actuar de manera local, esta es sistémica. Autocrina es diferente, el autocrino actúa sobre sí mismo, ¿ya? Y las neurocrinas sintetizadas, pero van a ser relacionadas con un potencial de acción. ¿Y a quiénes tenemos aquí? Vamos a hablar entonces de algunas de ellas. Vamos a mencionarlas aquí. Que como están consideradas, por ejemplo, tenemos la relación de las hormonas, tenemos a la gastrina, es una de ellas, ¿ok? La gastrina. ¿A qué familia pertenece? La gastrina pertenece a la familia de la gastrina colecistocinina, o colecistoquinina, como quieras denominarlo. ¿Dónde se secretan? En las células G. En las células G, ¿de dónde? Del antro del estómago. Eso ha sido pregunta examen del ENAM, de residentado por ahí alguna vez. La célula G del antro del estómago. Es decir, el estómago tiene regiones. ¿Dónde está la célula G? En el antro. Otro aspecto que tienes que saber es cuál es el estímulo para su secreción. Su estímulo son los péptidos pequeños y aminoácidos. ¿Qué? ¿Qué aminoácidos? Los aminoácidos, sobre todo, esenciales. Nosotros recordamos que aminoácidos esenciales y no esenciales. ¿Cuál es la diferencia? Que los esenciales los necesitamos de la dieta. Entonces, ¿qué aminoácidos esenciales son los que juegan aquí? La fenilalanina y el triptófano. Son dos aminoácidos que favorecen en mayor cuantía la liberación del mismo. ¿Y cuál va a ser su acción? Su acción va a ser incrementar la secreción de iones hidrógeno y va a generar el estímulo del crecimiento de la mucosa gástrica. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Incrementa la secreción de los iones hidrógeno y el estímulo de crecimiento de la mucosa gástrica. Esto se conoce en la literatura como efecto de trofismo positivo. ¿Ok? Un efecto trófico positivo, aumento de la mucosa. ¿Qué otro mediador tenemos? Tenemos a la colecistoquinina. La colecistoquinina, ¿a qué familia pertenece? A la misma, pues, porque pertenece a la familia. Entonces, ¿y a mí qué me importa a qué familia pertenece? Te debe de importar porque, ¿qué pasa si tú perteneces a la familia con otro mediador? ¿Qué van a poder compartir? Receptores. Esa es la relación. Porque les dije que una de las propiedades es la especificidad. Pero al ser de la misma familia, pueden compartir receptores, como tú con tus hermanos, ¿no? Todos tienen la llave de la casa, todos son hermanos, todos pueden compartir la misma casa. Está muy bien, pero tú no te decías la casa del vecino, cualquiera, no. Entonces, igual,
El neurotransmisor, disculpen, el mediador, en este caso péptido gastrointestinal, son los que van a compartir porque son parte de la misma familia. Ahora, ¿de dónde se secreta la colecistocinina? De las células I. Las células I, ¿dónde se encuentran? En el duodeno. ¿Ok? Las células I se encuentran en el duodeno. ¿Cuál es el estímulo? A diferencia de la gastrina, este que tiene otro estímulo. La colecistocinina son los péptidos pequeños de aminoácidos, pero sobre todo los ácidos grasos, monoglicéridos, diacilglicéridos, pero no triglicéridos. ¿Ok? Monoglicéridos, diacilglicéridos, pero no triglicéridos, son los que van a favorecer su liberación. ¿Y cuál es la acción? La acción, el estímulo relacionado a lo que sería la contracción de ¿quién? De la vesícula biliar, ¿ok? Con la relajación del esfínter de Oddi. Ahí está. Siguiente está la secretina. Este es donde, en mi experiencia como docente, he visto en la universidad que se equivocan más. La secretina, como suena secretina y tú lo asocias a secreción, lo cual está muy bien, lo primero que todo se nos viene cuando valoramos secreción a la cabeza, ¿qué es? Secreción del ácido clorhídrico, ¿sí o no? Y ahí está el error. Porque la secretina secreta todo menos ácido clorhídrico. ¿Está bien? Ese es el error del top 10 de los errores, ¿ah? Te los digo porque lo he visto en varios exámenes. La secretina secreta, pero no secreta ácido clorhídrico. Es más, el estímulo para que la secretina se libere es el incremento de los iones hidrógeno, que favorece un pH ácido. Entonces, si de por sí ese es el estímulo, ¿cómo el cuerpo haría que secrete más ácido? Es imposible. Porque ustedes saben que el ácido tiene la capacidad de ceder iones hidrógeno, ¿verdadero o falso? ¿Qué hace un ácido? Cede iones hidrógeno. Si el estímulo es el incremento de la concentración de los iones hidrógeno, ¿cómo la respuesta va a ser la misma? No, más bien si aquí esto favorece un estado de acidez, la acción va a ser favorecer un estado de neutralización. Y aquí lo que se va a favorecer es la liberación de bicarbonato. El bicarbonato es un anión, pero es el buffer más importante del líquido extracelular. Es el bicarbonato. ¿Está bien? Secreta bicarbonato al plasma, favorece la secreción también biliar del bicarbonato hacia la luz, disminuye la secreción de iones hidrógeno, no lo aumenta. Entonces recuerda, ¿ok? Este sí pertenece a otra familia, a la familia de secretina glucago, delibera de las células S del duodeno, ¿ok? Y aquí está la relación. Es la concentración de iones hidrógeno, obviamente en el duodeno. Y por último está el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. También llamado antes péptido inhibidor gástrico. En la literatura antigua van a encontrar que antes se le denominaba así. Actualmente se le llama péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Este favorece, es la familia misma secretina de glucagón. ¿De dónde se libera? Del duodeno, ¿ok? Parte del yeyuno. ¿Estamos bien? ¿De qué células? De las células K. De las células K. Se libera de ahí. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a favorecer aumento de la secreción de insulina. Importante. Este es una incretina. ¿Y qué es una incretina? Es un mediador que favorece un efecto hipoglicemiante. ¿Y quién favorece hipoglicemia? La insulina. Las incretinas son dos, básicamente. El GIP, o PIG en español o en inglés, y el GLP, que lo vamos a ver en otra lámina. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen en común ambas? Que van a favorecer el efecto hipoglicemiante. ¿Por qué? Porque favorecen la secreción de insulina. ¿Ok? ¿Cuál será el estímulo si se llama el péptido dependiente de glucosa?
El estímulo también son proteínas, mejor dicho, péptidos o aminoácidos. No, pues, si es dependiente de glucosa, aquí más bien el estímulo va a ser la glucosa, ¿ok? El estímulo es la glucosa, porque es dependiente de glucosa. También pueden ser los péptidos, sí, también, pero lo que más predomina es la glucosa. Pueden ser ácidos grasos en menor cuantía. Entonces, aquí les he dado los estímulos más representativos de cada uno para que lo sepan. Recuerden las células donde se libera cada uno. El GLP se libera de las células L, por si acaso, ¿ya? Del duodeno y ayuno. Células L. Acuérdate, GLP, L de L. Otro aspecto importante que tengas mapeado en gastro siempre es la parte de la distribución de los cuadrantes. Desde el punto de vista ectoscópico, nosotros tenemos aquí un paciente en decúbito dorsal y podemos observar lo que sería la relación de las regiones. Tenemos 9 cuadrantes, ¿verdad? 3 superiores, 3 inferiores y 3 medios. Tenemos la relación superior, que sería la región epigástrica, la región hipogástrica y la región mesogástrica, o también llamada zona umbilical. Tenemos en los cuadrantes hipocondrios, tenemos los flancos y tenemos las fosas ilíacas. Los hipocondrios son en la parte superior, derecho, en el lado derecho e izquierdo, los flancos a los costados, derecho e izquierdo, y las fosas ilíacas en las partes inferiores. Aquí les he compartido esta imagen para que puedan ustedes valorar y reconocer qué estructuras se encuentran en cada una de las regiones. Es decir, si tú tienes un dolor a nivel de lo que sería el epigastrio, ¿ok? No solamente es estómago. Generalmente lo primero que vas a pensar qué cosa en una epigastralgia es un proceso gástrico, ¿verdad? Pero no necesariamente solo eso es. Además, recuerden que en el dolor, que no vamos a profundizar, existe mucho la relación del dolor referido también. En gastro existe mucho la relación del plexo solar y de la irradiación y la migración del dolor. Es más, por ejemplo, cuando un paciente tiene apendicitis, el lugar inicia en el epigastrio, no inicia en fosa ilíaca, inicia en el epigastrio. Pacientes que están con un cuadro de angina, un infarto, ¿dónde a veces también les duele? En el epigastrio. Entonces, existe también, eso no lo vamos a hablar tanto ahora, pero está relacionado a la migración y la inervación que contribuye a esto. Es más, también cuando valoramos el abdomen, ustedes habrán leído, los que llevaron fisiopato, que el síndrome doloroso abdominal es considerado como una cajita de Pandora. Hay que tener mucho cuidado antes de generar una prescripción para no enmascarar el dolor, porque sobre todo en femenino existen mucho mayor cantidad de cuadros clínicos que podrías obviar, ¿no? Desde situaciones como un embarazo, ¿verdad? O situaciones infecciosas. Entonces, es importante. Eso, hay mnemotecnia, está la mnemotecnia de Alicia, está la relación de las características del dolor, por eso que la semiología, y es otro curso, ustedes aprenden mucho del arte de cómo seguir este patrón y a partir del mismo hacer un análisis, ¿ok? Pero es importante que por lo menos tengas mapeado. Generalmente tenemos de manera rápida algunas áreas relacionadas a algunas estructuras, pero no es lo único, ¿ok? Vamos ahora sí a profundizar un poquito más acerca de los péptidos, de las cosas que ustedes tienen que saber que son rentables para su vida. Habíamos hablado de la gastrina. La gastrina es un péptido. ¿Qué concepto recordamos por péptido? Que es la unión de aminoácidos, ¿verdad? La unión de aminoácidos forma péptidos por enlaces peptídicos y cuando tiene mayor de ¿cuántos aminoácidos se llama proteína? Mayor de 50, ¿verdad? Cuando tienes menor de 50 ya no es proteína, es un péptido. ¿Ok? ¿Cuál es la proteína más pequeña de nuestro cuerpo? La insulina. Tiene 51 aminoácidos, ¿verdad? Es la más pequeña de nuestro cuerpo. Ok, muy bien. Entonces la gastrina es un péptido. ¿Tendrá más de 50 aminoácidos? Definitivamente no. Pero ahora ¿cuántos aminoácidos tendrá? Bueno, tiene 17 y tiene 34 aminoácidos. Hay dos tipos de gastrina, estimados amigos.
Hay una gastrina corta o pequeña y hay una gastrina grande o larga. Así lo van a encontrar en la literatura. Y es que, si bien es cierto, el estímulo para que se liberen todos los péptidos es que ingieras alimentos, ¿sí o no? En conclusión, ¿no? Eso es. Es más, preguntas tipo es, te ponen qué tipo de alimentos tienes que pensar que se va a liberar, pero en conclusión, en realidad, la ingesta de alimentos, cualquiera que sea, es el que al final va a favorecer que se liberen, ¿no? Pero en este caso en particular, la gastrina, ahorita que nosotros ninguno está ingiriendo alimentos, también se está liberando, que es la de la larga, porque está entre los periodos interdigestivos, que no estamos comiendo, pues, entre interdigestivos, entre las comidas. En cambio, el otro se libera cuando ingieres alimentos. ¿Está bien? ¿Cuáles son las funciones? Habíamos hablado. ¿Cuáles son? Estimular la secreción del ácido clorhídrico. Estimular, favorece. Porque ¿a qué célula entonces se va a dirigir por lógica la gastrina? ¿A qué célula? ¿A la célula principal? Parietal. Muy bien. Estimula la secreción del ácido clorhídrico porque se va a dirigir a la célula parietal. Entonces, ustedes se estarán imaginando que en la célula parietal habrá un receptor de gastrina, ¿sí o no? Sí. ¿Qué otra función tiene? El efecto trófico positivo, les dije. Trofismo positivo. Ahora, esta es la función. Y el estímulo es en respuesta a la ingesta de alimentos. La distensión del estómago per se, por la ingesta, será importante para que se pueda ir liberando. La presencia de productos proteicos y el péptido liberador de gastrina también contribuye, que en sus siglas en inglés es GRP. El Gastrin Release Peptide. Ustedes ya saben que la R en inglés, release, significa liberar, ¿no? El péptido liberador de gastrina también contribuye a esto. Y este tiene una acción muy importante con el nervio vago. Ahí tenemos. Aquí está el estómago, tenemos el cardias, tenemos la relación de lo que vendría a ser la curvatura mayor, la curvatura menor, la relación del fondo, del cuerpo y del antro. ¿Dónde está la región pilórica? ¿Dónde se encontraba la célula G, les dije? En el antro. Ahí está. Estamos corroborando lo que se había hablado. En cambio, las células principales y parietales no están ahí. Está en la relación de cuerpo y fundus, ¿no? La relación de su presencia. En el antro del estómago, por si acaso, también están las células D. ¿Ok? En el antro del estómago también están las células D, que van a liberar somatostatina. ¿Ok? No se olviden. Muy bien, entonces ahí está. Células parietales, cuerpo, secreta, ya habíamos hablado. Ácido clorhídrico, factor intrínseco, ¿verdad? Células principales, cuerpo. Acuérdate, P de principal, P de pepsinógeno, ¿ya? Acuérdate en el Super Bowl, por ejemplo, ¿quién es el auspiciador principal del Super Bowl? Pepsi, ahí está. Pepsinógeno, para que te acuerdes toda tu vida. ¿Está bien? ¿Pepsinógeno es un simógeno o es una enzima? Es un simógeno, porque no está activado. Entonces, cuando se activa, se transforma en pepsina. Y la pepsina es la que da la digestión ¿de qué? De las proteínas. ¿Y dónde se activa? En el estómago. ¿Gracias a qué? Al pH ácido. Tenemos luego las células G, ya habíamos hablado, en el antro gastrina, y las células mucosas en el antro mucopepsinógeno, y agréguenle ahí las células D o delta, que está en el antro y favorece la somatostatina. Agréguenle a esa tablita por ahí. ¿Ok? Seguimos. Colecistocinina. También es un péptido. ¿Cuántos aminoácidos tiene? 33. Células sí, ya habíamos hablado de esto. Promueven la digestión y la absorción de las grasas. Pregunta de examen.
se secretan en respuesta a ¿qué? Les dije, péptidos pequeños y aminoácidos, ¿sí o no? Sí. Pero ¿cuál es el más importante? La presencia de ácidos grasos, monoglicéridos, diacilglicéridos y triglicéridos, ¿verdad? Muy bien. No triglicéridos, acuérdate de esto. Monoglicéridos, diacilglicéridos, pero no triglicéridos. ¿Cuáles son las funciones? Contracción de la vesícula biliar. Se contrae la vesícula. Está en la anatomía. Vesícula, conducto, la parte de lo que vendría a ser la relación de conducto cístico, la relación de conducto hepático común, y luego aquí está el colédoco, ¿no? El conducto biliar común o colédoco, aquí están los hepáticos derecho e izquierdo, forman el común, unión con el cístico, colédoco, y ¿a dónde va a unirse? Con lo que vendría a ser el conducto pancreático de Wilson, van a desembocar en la ampolla de Vater, ¿no? En la parte del duodeno. Ahí está el esfínter de Oddi. Oddi, ¿ok? ¿Se acuerdan? Oddi, ¿ya? Entonces, se contrae la vesícula biliar y se relaja el esfínter de Oddi. No se olviden, ambas. ¿Por qué? Porque si no, no va a drenar, pues, el contenido al duodeno. ¿Ok? De Oddi. Así se escribe. ¿Qué más secretan? Secretan las enzimas pancreáticas, importantes para el proceso de la digestión. Secretan bicarbonato y genera un efecto trófico positivo del páncreas y de la vesícula biliar. ¿Y qué otra función más tiene? Inhibe el vaciado gástrico. Este péptido es el que más asociamos cuando tenemos un paciente que acude a la consulta o a la emergencia en general. ¿Qué se está cogiendo aquí? ¿Qué región? ¿La fosa ilíaca? ¿Sí? El hipocondrio derecho, ¿verdad? Te dice paciente, estaba comiéndome una parrilla, estaba tomando un poco de alcohol y luego ha empezado a tener mucho dolor en esa región, en el hipocondrio derecho. Te dice que como antecedente tenía barro biliar o litiasis vesicular. ¿Qué es lo que ha pasado? Al existir piedritas en el camino, ¿qué pasa cuando existe la liberación de este péptido cuando comes alimentos ricos en grasa? Se tiene que secretar la bilis para la acción, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si hay una piedra en el camino? Obstruye y eso va a generar dilatación para tratar de compensar y eso genera dolor. Ya hemos hablado, la inflamación, ¿sí o no? ¿Y qué pasaría si se enclava la piedra? Se infecta. ¿No? Se infecta. Porque no va a pasar el líquido y eso genera una éstasis y eso genera un caldo de cultivo. ¿No? Cuando algo no fluye, ustedes saben, se denomina éstasis. ¿Y qué va a pasar? Coloniza, se genera un caldo de cultivo. Pregunta típica. Paciente que viene con dolor en hipocondrio derecho tras comida, ingesta o alimentos copiosos. ¿Cuál es el péptido gastrointestinal relacionado a este cuadro? Colecistoquinina. ¿Ok? Colecistocinina. No se olviden algo que los pacientes van a decir, no necesariamente te va a decir que ha venido de una parrillada. Te dicen, doctor, he comido palta. Y me empezó, la palta es rica en grasas, ¿verdad? Entonces, también por ahí en emergencia pregunten, ¿no? ¿Y qué es lo último que he comido? Ustedes cuando ven el dolor siempre tienen que valorar también si se asocia a la ingesta, ¿no? Si cede o no el reposo, si se exacerba haciendo algo en particular, etc. Muy preguntable este péptido. El otro péptido, secretina. La secretina, no se olviden, disculpen antes de continuar, formada familia gastrina y colecistoquinina, ¿no? ¿Sí o no? Existen unas características propias que están relacionadas a los aminoácidos. Eso lo van a ver con el doctor Livia, porque existe un componente común, ¿no? Que es el fragmento activo. Y por aquí, la gastrina, recuerden que se libera más por la presencia de fenilalanina y el triptófano, ¿verdad? Que son aminoácidos esenciales. Bueno, eso. Luego está la secretina. La secretina, como les dije, secreta todo menos ácido clorhídrico.
Se libera de las células S y tiene 27 aminoácidos. Promueve la secreción del bicarbonato pancreas y la parte biliar. Se secreta en respuesta a ¿qué? Al pH disminuido por el incremento de la concentración de iones hidrógeno, ¿ok? Esto favorece que el pH disminuya. Pero si queremos ser más específicos, ¿qué dice la literatura? Cuando el pH es menor de 4.5 se va a liberar el ácido clorhídrico. Se va a liberar, discúlpeme, la secretina, ¿ok? Cuando el pH se vuelve menor de 4.5. ¿El duodeno qué pH tiene? Aquí está el estómago, filo duodeno. ¿Qué pH tiene? El estómago tiene un pH recontra ácido, ¿sí o no? Llega hasta 2.1, 3.2, es muy ácido. Es ácido fuerte. ¿El duodeno, por lógica, va a llegar a un contenido ácido o alcalino? Por lógica, por gravedad, por tránsito. Si en el estómago está ácido, ¿qué va a llegar? Si estoy mandándote, no sé, una caja de chocolates, ¿qué te tiene que llegar? ¿El helado te va a llegar? No, pues es una caja de chocolates, ¿verdad? Entonces, si está llegando del ácido de arriba, ¿qué va a llegar abajo? Ácido. No puede llegar alcalino. Pero el cuerpo es tan sabio que ¿qué está liberando para ayudar a que no sea tan ácido? Bicarbonato. ¿Y quién es este mediador? La secretina. El pH del duodeno es ácido, es 6.8 aprox, pero tiene tendencia a la alcalinidad. Eso tengan mucho cuidado cuando lo expresen, porque algunos me decían, el pH del duodeno es alcalino. No es alcalino de por sí. ¿Puede llegar a ser alcalino? Sí. ¿Por qué? Porque es bicarbonato. Pero la expresión correcta es ácido con tendencia a la alcalinidad. ¿Ok? ¿Quién está contribuyendo? La secretina. ¿Y por qué es importante, doctor? Mejor que se quede ácido. No. Si se queda ácido, no se va a dar el proceso de la digestión de manera óptima a ese nivel. Para que se dé el proceso de la digestión de manera óptima, tiene que estar en su pH óptimo. Si no, no se va a dar. ¿Está bien? No se va a dar. Significa que las enzimas que se liberen se van a desnaturalizar y los simógenos que se liberen no se van a activar. Y en consecuencia, no se va a dar una buena digestión. Y en consecuencia tendré problemas de mala absorción. ¿Ya? Recuerden esto. Preguntas típicas de examen. Este es el pH. Está en la literatura. ¿Ok? ¿Qué más? Las funciones. Las lipasas pancreáticas se liberan del páncreas, obvio, ¿no? ¿Es una enzima activa o inactiva? Y es una enzima, porque se activa, ¿verdad? Para que pueda actuar, tiene que tener un pH de 6 a 8. Si no, ¿qué pasa? Se desnaturaliza. ¿Y qué pasa si se desnaturaliza? ¿Habrá digestión de las grasas? No. ¿Y qué va a pasar entonces con tus heces? Tus heces van a tener grasa. ¿Y eso cómo se llama? Esteatorrea. Entonces, si tú tienes un paciente que viene con esteatorrea, eso es idem a problemas con la absorción, la digestión, ¿sí o no? ¿Podrías descartar que existe un estado de acidez marcada? Sí, tendrías que descartar. ¿Está bien? Luego, ¿qué más? ¿Qué otra función tiene? Inhibe los efectos de la gastrina. ¿Sí o no? Claro, ¿qué hacía la gastrina? La gastrina incrementa, ¿sí o no? Más bien, esto lo que quiere hacer es disminuir. Genera una inhibición débil de la motilidad también. Entonces tenemos aquí el quimoácido. El quimoácido, ¿qué hace? Que se estimule, ¿no? Se genere la liberación de secretina. ¿Y qué va a hacer? Que se secrete agua y bicarbonato. ¿Sí o no? ¿Por qué conducto? Por el conducto de Wilson, para que desemboque en la ampolla de Batra. Y también va a actuar, pero inhibiendo la secreción del ácido clorhídrico. ¿Qué otro más? Secreta también agua y bicarbonato, pero de los conductos biliares
y eso es positivo, y favorece un efecto trófico positivo del páncreas, ¿ok? Del páncreas. Ahí tenemos. Y las últimas son las incretinas, que les había hablado, ¿verdad? ¿Cuáles eran las incretinas que le dije? Está la péptido inhibidor gástrico, y está, ¿qué cosa más? El GLP. El péptido inhibidor gástrico, también llamado péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, y el GLP, que significa Glucagon-like Peptide Type 1, el péptido parecido al glucagón. Ustedes se acuerdan cuando estudiaron inglés, en básico 1, nos enseñan el looks like, ¿se acuerdan? Looks like. ¿Qué significaba looks like? Se parece a, ¿verdad? Entonces, glucagon-like peptide es un péptido que se parece al glucagón. ¿Es el glucagón? No, pero se parece. Y ese concepto es muy importante. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, los gemelos, ¿no? Los mellizos, los gemelos en realidad, se parecen, los idénticos? Te pueden confundir, ¿sí o no? Cuando se parecen más, te confunden o no. ¿Qué pasa si tu cuerpo piensa que el GLP es el glucagón? ¿Podría confundirse o no? ¿Y qué generaría? Si tu cuerpo ve al GLP por ahí en el torrente y dice, ah, se ha liberado el glucagón, ¿qué va a hacer el cuerpo? ¿Qué se les ocurre? ¿Va a liberar más glucagón? ¿O no? ¿Libera o no? Si ya lo ve por ahí. ¿Sí? ¿Qué concepto aprendimos al inicio y en endocrino, que es uno, creo que es el que sigue? Van a ver muchos, son los feedbacks. Cuando hay mucho, ¿qué hace tu cuerpo? ¿Secreta más? Más bien disminuye. ¿Qué pasa si tu cuerpo ve que hay glucagón por ahí? Tendría que secretar a quién. ¿Quién es su hormona complementaria? La insulina. Entonces tu cuerpo ve y dice, ah, está glucagón. Ya no. Más bien voy a secretar la insulina, porque piensa que hay. Lo engaña. Qué interesante ese mecanismo de acción del GLP. ¿De dónde se libera el GLP? De las células L del intestino delgado. Cuando tú ingieres esos alimentos a predominio también de carbohidratos, el GLP se libera. Y entonces tu cuerpo piensa que ha secretado glucagón. ¿Y qué va a pasar? Va a secretar insulina. En cambio, el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa sí estimula para que secrete insulina. ¿Y cuál es la célula madre, por decirlo así? No célula madre, sino la célula principal relacionada con lo que vendría a ser la relación de la secreción de insulina, las células beta del páncreas. ¿Sí o no? Ahí está. Las células beta del páncreas. Las células beta del páncreas, que pertenecen a la parte de los islotes, nosotros sabemos que el páncreas tiene un componente exócrino y un endocrino. En el endocrino están las células beta, que se asocian a la insulina, las células alfa, que se asocian al glucagón, y las células delta también. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Son las que vamos a presentar. Ahora, las células beta tienen diferentes targets. Esto lo van a precisar un poquito más de repente con el doctor Livia. Sin embargo, algunos que sí quisiera que recuerden es uno de estos, es el canal de potasio. El canal de potasio dependientes de ATP. Es un target muy importante. Cuando tú ingieres alimentos a predominio de carbohidratos, el monosacárido es la menor expresión del mismo, ¿verdad? La glucosa es un monosacárido. ¿Yo puedo dividir más a la glucosa o no? Ya no, porque ya es un monosacárido, ¿verdad? Entonces, la glucosa, cuando está en el torrente, favorece que se expresen en las células los GLUTs. ¿Sí o no? Los GLUTs son mediadores, acuérdense, intracitoplasmáticos. Significa que están en el citoplasma. Pero cuando ven glucosa por ahí, se expresan. Dependiendo de qué región sea, son diferentes GLUTs. En este caso, es GLUT2 porque estamos hablando del páncreas, ¿verdad? Si fuera músculo, ¿qué GLUT sería? GLUT4. ¿Estamos bien?
Pero ahorita estamos hablando de páncreas, por eso es GLUT2. Pregunta de examen, también esto ha venido por ahí en algún examen, creo, en nada, no me acuerdo. ¿Ok? Se expresan con la finalidad de que la glucosa ingrese a la célula. Ustedes saben que la glucosa no es efectiva por estar en el torrente. Eso no nos ayuda en nada. Si no, los diabéticos tendrían full energía, y no es así. La glucosa es efectiva cuando ingresa a las células y genera la energía, que es el ATP. Y para generar ATP, ¿qué proceso se da? La glicólisis. Entonces la glucosa ingresa, se da la glicólisis, se genera ATP, y el ATP ¿a dónde va? Miren el dibujo. Se va al canal dependiente de ATP. ¿Ok? Se va al canal dependiente de ATP. ¿Y qué es lo que le hace al canal dependiente de ATP? El signo negativo, ¿qué significa? Lo bloquea. Lo bloquea. Normalmente, ¿qué hace el ATP? El ATP sale, ¿verdad? En una célula respecto al potencial de acción. Eso lo vimos en las primeras clases. ¿Recuerdan? El ATP sale. Y, disculpen, el potasio sale. ¿Y qué pasa cuando el potasio sale? ¿Qué fenómeno de potencial de acción se daba? La repolarización. Porque las fases eran despolarización, repolarización. La despolarización era por el ingreso de sodio, básicamente. La célula se excitaba y por la repolarización la célula tenía que volver a su estado basal, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si le bloqueas la salida de potasio? ¿Cómo va a quedar la célula? Excitada, ¿verdadero o falso? Estás bloqueándole la salida al potasio que hacía que te duermas. Si le bloqueas su salida, ¿te vas a dormir o vas a seguir despierto? Chicos, vas a seguir despierto. Vas a seguir excitado. ¿Por qué? Porque estás evitando que salga el potasio que debería favorecer que vuelva a su basal. Entonces, por eso acá ustedes pueden observar en la imagen como esta chispa. ¿Por qué? Porque la célula va a seguir excitada. Y al seguir excitada se siguen generando los procesos propios de la célula, como la apertura de los canales de calcio. Y cuando el calcio ingresa, se da un fenómeno que lo vamos a ver con mayor precisión en neuro, que es la traslocación de vesículas. Las vesículas generalmente ya tienen almacenadas diferentes mediadores, como en este caso la insulina, que está esperando para ser liberada. Entonces, al final, ¿qué es lo que se va a generar? Que se pueda dar un efecto que se conoce como efecto secretagogo. Efecto secretagogo, ¿a qué hace referencia? A secretar insulina. ¿Ok? Efecto secretagogo. Secretas insulina. ¿Está bien? El efecto de secretar insulina, ¿en qué va a ayudarnos? En que se pueda dar el proceso luego de que se pueda generar más ingreso de glucosa. Es más, este target es muy importante para algunos medicamentos que lo van a ver en fármaco, como las sulfonilurias. Las sulfonilurias bloquean los canales de potasio dependientes de ATP. Y eso hace que se secrete más insulina. Es un mecanismo de acción. Por eso que en fármaco es tan importante reconocer los targets, ¿no? Ahora, no son los únicos. Tenemos aquí, por ejemplo, los agonistas colinérgicos. Tenemos también los receptores. Por ejemplo, aquí está el receptor beta 2. Beta 2, ¿a qué neurotransmisor te hace pensar? ¿Adrenalina o acetilcolina? Beta 2. Adrenalina, ¿verdad? O no la adrenalina. Este ligando, cuando se une a su receptor, que es metabotrópico, que está acoplado a proteína GS, lo que hace, miren, es favorecer la activación de la latociclasa, incrementa los niveles de proteína quinasa A, y esto genera un efecto secretagogo. ¿Sí o no? ¿Está favoreciendo que se secrete o no? También, pero de otra manera. Entonces, la activación simpática genera esto. ¿Te imaginas un paciente que es cardiópata y está tomando beta bloqueadores? ¿Y que también es diabético? ¿Te imaginas? Toma su antidiabético, su hipoglicemiante, está con un beta block que no sea selectivo, como el propanolol,
¿Y qué va a suceder? Bloqueas el beta 2. ¿Va a favorecer la secreción de insulina, sí o no? No, porque estás bloqueando al receptor beta. ¿Entienden eso? Entonces, ese es un claro ejemplo de interacción farmacológica, muy preguntable y muy aplicado en la vida real. Puede ser que las ciencias básicas son tan importantes. Son cursos de relleno. Si tú entiendes esto, deduces lo que pasa con los fármacos, deduces qué pasa en la enfermedad. Tengo mi paciente que es diabético. Tengo mi paciente que ese diabético también es cardiópata. Está con un hipoglicemiante y ahora le voy a dar un beta bloqueador. Si normalmente, fisiológicamente, el beta favorece que se secrete insulina, ¿qué pasa si yo bloqueo al beta? ¿Voy a secretar insulina? No. Y va a decir, el paciente va a regresar con niveles de glucosa altos. Qué raro. No está haciendo efecto el hipoglicemiante. ¿El problema es del hipoglicemiante? No. El problema es que tú no reconocías esto de ciencias básicas y al darle un beta block, estás bloqueando al que normalmente también favorece que se secrete a insulina. Por eso todos mis alumnos de la universidad, y eso se los dejo a ustedes como tarea, se los dije el primer día, para poder valorar interacciones es reconoce dónde se encuentran todos los receptores en tu cuerpo. Esa es la mejor manera de saber fármaco. Si tú sabes los receptores, valoras interacciones. Como este curso igual sigue, igual ustedes ya tienen mi red social y todo lo que quieran, háganlo y yo se los puedo revisar. Pero esa es una misión de ustedes. Tienen que investigar. Porque si ustedes saben más, van a poder deducir más. Es como el neumo. Paciente que tiene una enfermedad obstructiva y también es cardiópata. Imaginemos que tiene poco. ¿Le darías un beta bloqueador? No. ¿Por qué? Porque el beta 2, ¿qué hace en el músculo liso bronquial? Dilata. Y si le das un beta bloqueador no selectivo, ¿qué vas a hacer? Contraer más. ¿Te lo tienes que memorizar? No, porque tú sabes lo que hace normalmente. ¿Ok? En el receptor de las células, una cosa, doctor, pero estas células beta 2, los receptores beta 2 son los receptores adrenérgicos de las células beta. También hay un receptor alfa 2. El receptor alfa 2 también es adrenérgico, está acoplado a GI. Este hace lo opuesto, inhibe la secreción de insulina. Esto es muy interesante. La relación beta-alfa en las células beta del páncreas con la actividad simpática es interesante porque ambos son del mismo receptor, ¿sí o no? Pero la pregunta del millón sería, ¿cuál se activa primero? El primero que se activa es el alfa 2. Este es más sensible, pregunta examen. En cambio, el beta 2 es más específico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo estoy frente a una situación de ingesta y quiero valorar la liberación de la secreción de insulina, el primero que se libera, el primero que se activa de estos receptores es el alfa 2. ¿Con qué finalidad? ¿Se acuerdan cuando sucedió hace poco, ¿no? Lo de el estado de confinamiento relacionado a la cuarentena. Antes que nos dieran esa información, ¿qué hicimos todos? Fuimos a abastecernos de alimentos, ¿sí o no? Fuimos a hacer compras. Y de esas compras que hicimos, ¿acaso ni bien llegamos a la casa nos lo acabamos todo? No. Tuvimos que empezar a distribuirlo y empezar a organizarnos para que durara ciertos días, ¿verdad? Entonces el cuerpo hace algo similar. ¿Qué pasa si ya tienes toda la glucosa? ¿Qué es lo que primero quiere hacer? Que eso pueda llegar a todos los órganos, ¿sí o no? Para que recién luego puedan empezar a tomarlo. Trata de optimizarlo. Por eso es que al inicio no libera insulina, porque imagínate que al toque liberar insulina, ni bien llega, me lo quedo, me lo quedo, me lo quedo, y no sería algo muy útil para los demás. Por eso el cuerpo es tan sabio. Esto es cuestión de en cuestión de minutos, es muy rápido. ¿Qué es lo que va a pasar? Que al final se regula y se genera una disponibilidad óptima para todos. Entonces, primero se activa este y luego gobierna esto. ¿Está bien? Las incretinas, ustedes dirán, pero sí, doctor, si favorecen la secreción de insulina, ¿por qué al final no?
no regulan en algunos casos. Lo que pasa es que su tiempo de vida media es muy corto. La literatura dice que duran de 3 a 5 minutos, es corto. Alguna literatura dice que es menor todavía. ¿Quién es el que los inhibe? Es otro mediador, que es la dipeptidilpeptidasa 4. Esta es una enzima. Es una enzima que inhibe a las sincretinas. Es como el villano, ¿ok? Cuando ya pasa el tiempo, viene el peptidasa 4 y dice, ok, gracias, los elimino. Chao. Es una enzima. ¿Podrá ser un target? Sí. ¿Lo utilizaríamos como estrategia en farmacología nosotros? Sí. ¿Qué harías con la dipeptidilpeptidasa 4 en un paciente para favorecer un efecto hipoglicemiante? ¿Lo estimularías o lo inhibirías? Lo inhibiría, porque al inhibirlo, ¿qué favorecería? Que las sincretinas sigan elevadas. Por eso ahí están los medicamentos que en los libros van a encontrar inhibidores del DPP4. Entonces, cuando tú lees eso, ¿en qué tienes que pensar? En las incretinas. Fisiológicamente, la dipeptidilpeptidasa 4 inhibe. Eso es fisiológico, no es algo farmacológico, es normal. Pero para saber farmacología, chicos, tienen que entender fisiología. Si tú quieres saber fármaco de memoria, no hay problema, memorízalo. Te vas a olvidar. Si tú quieres entender farmacología, que es lo que yo creo que ustedes quieren, tienen que entender física. Está ahí. Por eso que en el proceso, ok, dipeptidilpeptidasa 4, inhibe a las sincretinas. Bacán. Entonces, ¿qué haría con la enzima? La inhibo, pues. Y al inhibirlo, ¿qué voy a hacer? Que las sincretinas sigan actuando. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué medicamentos están aquí? Como un plus, igual lo van a ver con el doctor Jesús. Sitagliptina, ¿no? Metacliptina. Son inhibidores del DPP4. ¿Ok? Inhiben a la enzima. Hay un medicamento que estimula los receptores, que es un análogo, que es el exenatide. Es un análogo del GLP-1. Sí, es cierto. Hay otros medicamentos. Por ejemplo, hay un medicamento que se parece, es un análogo, entonces va al receptor y haría lo que hace el GLP. El medicamento es el exenatide, con X, exenatide.